Por las noches aire puro, desde lo profundo de la tierra a través de la luz de las estrellas, hasta el firmamento. De día el sol, que ilumina y purifica hasta donde llegan la vista y el aliento. Y eso es lo que deseo, para mí y para ti. Y en mi agonía me falta. Es una maldición vivir en tiempos interesantes. No quiero la vida en otra época, pero tengo una melancolía que solo puedo intentar vencer pensando hasta el final. Incluso en los tiempos más sombríos, tenemos el derecho de esperar cierta luz. Sin olvidarme de que los parias, como yo, son realmente seres humanos. Contemplo mi mano, extrañamente cercana y mía, pero distinta. Era más de lo que yo soy. ¿Contiene acaso un sentido más alto? El talento de Hannah no era poético. La poesía no le devolvió lo que la muerte de su padre le había arrebatado: un sentimiento de confianza. Este sentimiento tampoco lo recuperó con la ayuda de Martin Heidegger, quien sí le dio el inicio de una brillante formación. ...1925, el encuentro. Lo demoníaco ha dado en mí
El tierno oral de tus manos queridas y tu frente luminosa lo guardaron en femenina transfiguración. Nunca me había ocurrido algo así. En el camino de regreso bajo el chaparrón eras aún más bella y grande. Podría haber caminado contigo noches. Acepta este libro como símbolo de mi gratitud, que sea al mismo tiempo emblema de este semestre. Hannah, por favor regálame unas palabras más. No puedes marcharte y dejarme así. Todo entre nosotros debe ser llano, claro y puro. Solo entonces seremos dignos de encontrarnos. ...1933... la despedida. Te amo como el primer día, lo sabes. El camino que me enseñaste es más largo y arduo de lo que pensaba. Exige toda una larga vida. La soledad de este camino la elige uno mismo. Y es la posibilidad de vida que me corresponde. Perdería mi derecho a la vida si perdiera mi amor por ti. El poema aguarda en la fuente mucho tiempo. De las gracias retiradas, una todavía me cayera, que en todas las sendas futuras cada vez más de veras me arrepienta, hasta llegar al corazón de calma pura, que me renueve a la pudorosa, a la niña, cuya mirada reclamaba confianza, presintiendo ya entonces que yo fracasaría. ...1950... el reencuentro. Las acotaciones en el camino. Lo he leído todo de nuevo, muy lentamente. Ha sido como un consuelo y un rayo de esperanza en este invierno bastante sombrío. Aún conservo el libro sobre la mesa, un poco como talismán por superstición, y un poco porque ahora también lo tengo todo más o menos comprendido. Me gusta abrirlo simplemente y leer un poco. El lenguaje contiene mi pensar en el lenguaje, pero no es una filosofía del lenguaje. ¿Recuerdas cuando hablamos del tema en el camino de regreso al Valle del Bosque? Tienes razón sobre la reconciliación y la venganza. Reflexiono mucho sobre eso y estás tan cerca en ese pensar. Luego sueño que estás aquí, que caminas los caminos del bosque que se cruzan, que soportas la acción silenciosa de las cosas y estás en el centro de la última alegría. Así solo me queda tu foto
y en el corazón llevo tu corazón, y el anhelo y la esperanza de que crezcamos el uno hacia el otro cada vez con más sencillez hacia la inocencia pura. Que estés en tu casa, en tierra extraña, tú retornada, advenida, Hana, tú. He venido sin saber lo que tu mujer esperaba de mí. Para nosotros dos, y por el momento es regalo suficiente el que te haya dado decir que sí y venir. La sintonía espontánea entre mi mujer y tú es cosa duradera. Quizás solo hace falta disipar mínimamente un malentendido que tiene su raíz verdadera en la cháchara malintencionada de otros. ¿Por qué es el amor tan rico? Superando todas las dimensiones de las otras posibilidades humanas. ¿Por qué supone una carga dulce para todos aquellos a quienes afecta? Fue tu pregunta en aquel entonces, profesor Heidegger, que la vida se encargó de negar en nosotros como pasión, pero no como razón de vida en mí. Guarda en la cima más profunda de tu alma todo el sufrimiento, porque ella se abre al aire de un bosque jamás pisado, en que vive el dolor, el aderezo a nosotros forjado por el tesoro del ser, allí donde la llama se recogió en cristal, donde el fuego le fue dada la ley, desde la esencia. Su alma guardó en la cima más profunda todo el sufrimiento, el cual transformó en anhelo por el amor. Y a partir de su tesis, el concepto de amor en San Agustín, la visión de un sentimiento comunitario ya se comenzaba a gestar en Hana. San Agustín lo llamaba amor al prójimo, pero Hana lo transformó en amor mundo, el amor al mundo. Yo procedía de una antigua familia de Königsberg, pero la palabra judío nunca fue mencionada en casa. La escuché por primera vez de las observaciones antisemitas de los niños cuando jugaban en la calle. De pequeña, yo sabía que tenía aspecto de judía, pero no de una manera que me hiciera sentir inferior. Simplemente tenía conciencia de ello, eso es todo. Mi madre no era una mujer demasiado dada a la teoría. El asunto judío no tenía demasiada relevancia en ella. Naturalmente era una mujer judía. Pero el asunto no era materia de discusión, se daba por sentado, eso es todo. Si mis maestros lanzaban observaciones antisemitas, yo tenía indicaciones de levantarme y abandonar el aula. Pero si los comentarios procedían de otros niños, mi actitud tenía que ser otra: quedarme y defenderme. Uno debe defenderse. Esa enseñanza siempre quedó grabada en mí. Indudablemente eres una diva del escenario. Me hizo recordar lo que debe haber sido Sarah Bernhardt o la Berma de Proust, una espléndida diva del escenario.
resultaba teatral de Hannah era una especie de poder espontáneo, de verse acometida por una idea, una emoción, un presentimiento, de los cuales su cuerpo se convertiría en vehículo, como en el caso de un actor. Y ese poder de ser acometida y dominada la situaba aparte del resto de los otros, como una gran carga eléctrica. Todas las penas pueden ser soportadas si las conviertes en una narración o si narras una historia de las mismas. Todas las penas pueden ser soportadas si narras una historia. Siempre te he escuchado decir que el tiempo solo existe en virtud de la evocación del pasado y del futuro. Evocación que convoca el presente. Cada vez que ella despertaba de ese sueño largo, cargado de visiones oníricas en que la persona es tan una y acorde consigo misma como con aquello que sueña, la extrañeza y la ternura amenazaban con volvérsele una. Ya había rozado lo extraordinario y lo maravilloso. Estaba acostumbrada a doblar su vida con una naturalidad que más tarde casi aterraría. En el aquí y ahora, en el allá y entonces. Rememorar en esta noche. ¿Por qué no? Es una manera de combatir el exilio de los parias. Solo los condenados a galera se reconocen mutuamente. Ya lo sé, Hannah. Tú y yo estamos viviendo en galeras. Ambas somos parias compartiendo una noche de historias. Me di es conocer, y al conocer salgo de mí, de la misma manera como el espectador de teatro se olvida de sí. Y ese conocer es motor del amor distinto en el mundo. Ese es el amor que mueve a los hombres a explorar. Según Agustín de Hipona, el propósito de la creación del hombre era hacer posible un comienzo. La capacidad misma de comenzar se enraiza en la natalidad. No se trata de un don en nacer, se trata de que los seres humanos, los nuevos hombres, aparecen una y otra vez en el mundo, en virtud del nacimiento. Y ese nacimiento es un hacia adelante que se renueva con cada llegada al mundo de cada ser humano. Sí, pero estoy plenamente consciente que aún en la visión agustiniana, este pensamiento resulta un tanto vago, y que parece decirnos más bien que estamos condenados a ser libres por el simple hecho de haber nacido, sin importar si nos gusta esta libertad o si abominamos de su arbitrariedad, si nos complace o preferimos escapar de su espantosa realidad, adoptando una suerte de fatalidad. Este impasse, si es tal, solo puede ser superado por otra facultad espiritual tan misteriosa como la facultad misma de comenzar, la facultad del juicio. Ahora, aquí y ahora, cuando tú y yo somos nosotros, siendo tan mía que serás yo, y yo tan tuyo que seré tú, debo ser tú. Observa pues, aquí y ahora, vivo verdadero el milagro, nuestro milagro, el de él y de ella. Tú más yo que yo, y yo más tú que tú. Así yo más yo que yo, y tú más tú que tú. Movimiento perpetuo, nosotros en torno a la eternidad. Pero tienes razón. El
amor verdadero no pasa nunca. Ana recuperó realmente el sentimiento de confianza perdido con la muerte de su padre, al encontrarse con quien finalmente sería su compañero para toda la vida. Heinrich Blücher, el amor que no pasó nunca. El amor no es de este mundo. Por esta razón, más que por infrecuencia, es no solo apolítico, sino antipolítico. Es quizás la más poderosa fuerza humana antipolítica. Recuperando las palabras de un amigo mutuo, diría que Heinrich fue un anarquista verdadero, sin redención, siempre dispuesto a reaccionar ante un estímulo de modo valiente y sincero. Pero nunca fue tan arrojado o emocional como para perder de vista el blanco principal. También me gustaba de él una cualidad, entre otras, que compartía contigo: su capacidad para comprometerse con una postura apasionadamente. Y al diablo con todos y con todo. Aunque muramos en el desierto de esta tierra devastada por los olvidos. Lee esta noticia sobre la revuelta de los estudiantes. Es una buena noticia. La violencia, contrariamente a lo que los profetas intentan decirnos, es más el arma de la reforma que de la revolución. La violencia no promueve causas, ni tampoco la historia, ni el progreso, ni la revolución, ni la reacción. Pero puede servir para exponer los agravios a la atención pública. Hemos observado hace poco cómo no hizo falta más que la rebelión de los estudiantes, relativamente inofensiva, esencialmente pacífica, para poner de manifiesto la vulnerabilidad de todo el sistema gubernamental ante los ojos atónitos de los jóvenes rebeldes. Fue un caso de libro. Era una situación revolucionaria que no se convirtió en revolución porque no había nadie, y menos que nadie, los estudiantes mismos, preparados para alzarse con el poder y la responsabilidad que le acompaña. La violencia nace de la impotencia. Es la esperanza de los que no encuentran un sustituto para la misma. Y esta esperanza, creo yo, es vana. De la misma manera que es una idea peligrosa medir el poder de un país por su arsenal de violencia. Debemos correr tras de nosotros mismos. Debemos vernos a nosotros mismos reflejados en los otros. La manera más fácil de perdernos es correr tras de nosotros mismos. Que hemos olvidado nuestro deber primario, es decir, cuidar de las relaciones humanas, que solo pueden surgir cuando el hombre es libre. Heinrich era decididamente masculino, lo que para Hara tenía considerable importancia. Siempre fue un hombre de acción y pasión. Sabía cómo actuar y cómo sufrir. Era él quien sabía mover los hilos detrás de la escena. Y su amor por la conspiración y el peligro le añadían un encanto erótico.
Somos muertos. Estamos de permiso. ¿Cómo voy a vivir ahora? Sabiendo aceptar. Porque aceptar al ser humano desde adentro es el amor. Como lo es aceptar al ser humano desde afuera en la amistad. Como lo es aceptar al individuo independiente, entender de relaciones políticas. Como también aceptar al individuo como miembro de la sociedad. Es aceptar extraños como colaboradores. Harry, tienes razón. El amor es también todo lo que la vida nos va mostrando. Lo que ahora cuenta es la percepción mutua de dos personalidades que se reconocen como tales. Dos personalidades que pueden decirse. Te garantizo el desarrollo de tu personalidad. Tú garantizas el desarrollo de la mía. La voluntad de seguir es la consecuencia de buscar el origen. El origen solo puede ser detectado por la sabia mirada retrospectiva de los hombres cuando ya no actúan. Y empiezan a contar la historia de lo ocurrido. Todas las penas pueden ser soportadas si narras una historia. Mi voluntad decide. Elige este comienzo. Y el hombre siempre con el empeño de descorrer el velo del futuro. Futuro en la ciencia. Una nueva filosofía pone todo en duda. El elemento fuego está bien extinguido. Perdidos están sol y tierra. Ningún ingenio humano podrá guiar al hombre hacia dónde encontrarnos. Cuando eso sabes que este mundo es cenizas secas. El mito del futuro en esta visión aterradora del poeta John Donne. Y ahora enfrento esa alegría de la destrucción que nos ha acompañado a los hombres de este siglo XX. Alegría de lo que vendrá y está en el futuro. Desgraciadamente, todo lo que triunfa sobre las demás cosas que existen. Así se produjo el pensamiento de más peso y que mueve nuestro siglo. Produzcamos ahora el hombre para que en este pensamiento será fácil. Celebremos el futuro y no el pasado. Cantar el mito del futuro. Perdemos el origen, Hannah. Está claro que lo importante no es tanto cambiar al mundo y a los hombres, como su manera de evaluarlo. En otras palabras, su manera de pensar y reflexionar sobre él. Recuerdo constantemente a Heidegger su concepción de que la capacidad de gobernar y dominar es una suerte de pecado original, del cual se sintió culpable cuando trató de reconciliarse con su breve pasado por el movimiento nazi. La voluntad nunca ha tenido el inicio como propio. Siempre lo ha abandonado por el olvido. Te centras en la idea de que pensar es trasladar al lenguaje la palabra inexpresada del ser. Es el único hacer auténtico del hombre. El mundo no es más que una creación de la vida misma. En el querer nos acogemos a nosotros mismos. Querer significa llevarse a uno mismo, y en ese llevarse a uno mismo un encontrarse en el ir más allá de sí. Es en ese querer que ordenamos querer más. Querer significa llevarse a uno mismo. Comprender quién somos. Comprender es el modo de estar vivos.
Y toda persona debe reconciliarse con el mundo en el que ha nacido como un extraño y en el que siempre seguirá siendo un extraño. Mary, lo que quiero es comprender sobre mi vida y mi obra. ¿Recuerdas la entrevista que te hice en Canadá? En 1972. De acuerdo, Mary McCarthy. La propia razón, esa capacidad de pensar, tiene hoy necesidad de ejercitarse. ¿Y qué opinión le merece el capitalismo? El arrebato de Marx por el capitalismo es algo que no comparto. Pero Marx tenía razón en un punto. El desarrollo lógico del capitalismo es el socialismo. Lo que al cabo resulta de todo ello es el infierno. Lo que Marx no comprendió es que es realmente el poder. Creía en el poder de lo negativo. Pues bien, yo no creo en el poder de lo negativo ni en la negación cuando se trata de la terrible desgracia de otras personas. Y entonces, ¿dónde debo ubicarla políticamente? Yo no me encuentro en ninguna parte. No nado en la corriente de pensamiento político contemporáneo ni de ningún otro. Yo no encajo en ninguna parte. Pero usted quiere involucrarse en el momento histórico que vivimos, ¿no es cierto? Quiero involucrarme. Quiero tomar parte y no quiero adoctrinar. Es realmente así. Mire, yo no quiero obligar a pensar a los demás lo que yo haya podido pensar. Por lo demás, uno no llega a conocerse a sí mismo. Eso es pensar sin barandillas. Así es como me veo. Y pensar sin barandillas es lo que deseo. Siempre he pensado que uno debe comenzar a pensar como si nadie antes hubiese pensado nunca. Y solo después comenzar a aprender de los demás. Habita en su casita propia, especialmente diseñada por usted. Todo lo que he hecho y he escrito es provisional. ¿Cree que a eso se debe la mayor polémica en torno a su obra? Me imagino se refiere a Eichmann en Jerusalén. Sí, el libro que subtituló La banalidad del mal. Hablemos entonces de la banalidad del mal. Una afirmación que ha sido interpretada de 1000 maneras diferentes. Nada más lejos de mi intención que trivializar la mayor desgracia de este siglo. Eso fue el Holocausto, la solución final. No era mi intención hacerle sentir trivialidad con mi pregunta. Yo solo quiero comprender. Los pozos de olvido no existen. Nada de lo humano es así de perfecto. Sencillamente existe demasiada gente en el mundo para que el olvido sea posible. Siempre quedará un hombre para contar la historia de lo ocurrido.
leyendo con atención el libro sobre el juicio a Eichmann, vemos cómo la ideología no había influido tanto en él. ¿No supusiste cuando escribiste Los orígenes del totalitarismo? Ambos sobreestimamos el impacto de la ideología en el individuo. En el capítulo sobre ideología y terror, mencionaste la curiosa pérdida de contenido ideológico que afecta a la élite del movimiento. Pero lo que importa es el movimiento en sí. El antisemitismo pierde su contenido ante la política de exterminación. Pues la exterminación no habría cesado si no hubiera quedado ni un judío por matar. Dicho de otra manera, la exterminación en sí misma es más importante que el racismo o que el antisemitismo. ¿Y acaso lo más importante? Resulta entonces que la frase "la banalidad del mal" contradice la que se empleó en Los orígenes del totalitarismo, el mal radical. Tú mejor que nadie sabes que todo el movimiento del nazismo se originó del arroyo sin la más mínima profundidad, llegando a ejercer un poder sobre casi todos los seres humanos. Inclusive pasó con usted, profesor Heidegger. Todo se banalizó. Los rumores que te inquietan son calumnias que encajan perfectamente con otras experiencias que he tenido que vivir en los últimos tiempos. Has excluido a los judíos de las invitaciones a los seminarios. Lo hiciste con el maestro Husserl. Difícilmente se pueda excluir a los judíos de las invitaciones a los seminarios. Puedes deducirlo del hecho de que no he sido invitado a un seminario en los últimos 4 semestres. Dicen que no saludo a los judíos. Y eso es una difamación tan grave que la tendré en cuenta. Y quien quiera llamar a eso antisemitismo furioso, que lo haga. Eso no tiene nada que ver en mi relación con amigos judíos como el profesor Husserl. Y mucho menos afectar mi relación contigo. Eso decías en 1933, Martin. No lo olvido, Hannah. Ha llegado, sin embargo, el momento en que esa grave negligencia ha quedado reparada y la sintonía entre nosotros se ha tornado viva en un verdadero conocimiento mutuo. Grave negligencia. Sus palabras no hacen más que confirmar mi teoría, profesor Heidegger. ¿Qué es la conciencia para Heidegger? Un silencioso diálogo del yo consigo mismo. Cierto, eso ha sido siempre. ¿Sabes qué es la voz del amigo que cada existencia humana lleva consigo mismo? Recuperando tus palabras, más bien diría que es el llamado de la conciencia que busca recuperar el sí mismo perdido. Mi sí mismo se orienta hacia ti en un pensamiento que expresa gratitud. Tierra amada, yo quiero, oh créeme, ya no son necesarias tus primaveras para ganarme para ti. Una sola ya es suficiente para la sangre. Inefablemente esto decido por ti. Desde lejos, siempre tuviste razón. Un encuentro de 20 años
manejaste sin reproches. Una revelación que no esperaba. ¿A qué te refieres? Tomé conciencia de algo que antes no habría sido capaz de confesar. Ni a mí misma, ni a ti, ni a nadie. Que la presión del impulso tuvo la clemencia de preservarme de cometer la única infidelidad realmente importante, de hacerme indigna de mi vida. Si lo hubiese hecho, habría sido solo por orgullo y por una estupidez pura y simple y loca. Sabes que entre nosotros no hay nada oculto, pero me siento como lo que realmente soy, sin más ni más. Como la muchacha de tierra extraña. Extraña. De tierra extraña. Tú habita en el inicio. De las gracias retiradas, una todavía me cayera, que en todas las sendas futuras cada vez más de veras me arrepienta, hasta llegar al corazón de calma pura, que me renueve a la pudorosa, a la niña, cuya mirada reclamaba confianza, presintiendo ya entonces que yo fracasaría. Los pesimistas son cobardes y los optimistas estúpidos. No puedo más que recordar las palabras de Bertolt Brecht. Qué suave discurrir del agua. Con el tiempo socava la roca más dura. Observa. Observa cómo vencerán los fuertes. Ana, siempre he sabido que soy agua. Voces distantes, tristezas cercanas. Esas son las voces. Y esos son los muertos que hemos enviado como mensajeros para conducirnos al sueño. Noche de confesiones. Heidegger es de hecho el último romántico, por decirlo así. Un ser extraordinariamente dotado y cuya completa irresponsabilidad se le atribuye a veces a los delirios del genio y otras a la desesperación. Ahora bien, ante Dios todos somos pecadores. Pero entre los hombres existe una diferencia entre el honor y el deshonor. Entre la gloria y la ignominia. Pues hablemos también de la ignominia. Aunque sea una cosa mundana, donde la poesía no encuentra espacio. Lo superfluo también anidó en Martin. Hay un pequeño Altman en cada uno de nosotros. Cuando trasladaste a los orígenes del totalitarismo tu compromiso con una filosofía menos egoísta de la existencia, pintaste un retrato de Martin Heidegger. Sí.
Era un retrato menos egoísta y más impersonal, porque lo veías como parte de un proceso histórico, ¿no? ¿Ah? Lo veías superfluo, ciertamente. Salvar no significa y no solo es arrancar en último instante del peligro, sino hacer entrada libre para la esencia. En esta intención infinita está la finitud del ser humano y a partir de ella puede superar el espíritu de venganza. La ignominia solo puede ser lavada con sangre. Muerte en la cordillera del ser, en el poema del mundo. Muerte rescata lo tuyo y mío, dándole al peso que cae a la altura de una calma puro hacia la estrella de la tierra. Este poema me rescató de la violencia cuando su muerte era un poema de Martín. Escucha, Libera. Los pueblos del mundo deben regalar primero su fuerza más propia a la intención infinita de la bondad salvadora. Ayer colgaron a Eichmann. Reaccioné de una manera curiosa, como si me encogiera de hombros. Una vida más o menos, ¿qué diferencia hay? Esta no puede ser la reacción que desearían los israelíes. Al menos alegrarse unos o enfurecerse otros por su muerte. ¿Qué otra cosa puede sentir el hombre de la calle? Estoy contenta de que hayan colgado a Eichmann. No es que importe, pero se habrían ridiculizado si no hubiesen llevado las cosas hasta su última consecuencia lógica, pues del juicio al que fue sometido, el proceso ahí. No me hubiese perdonado no haber estado allí y haber presenciado sin la interposición de la palabra escrita a toda esta desgracia en su completa unidad. Ya sé que este pensar mío es minoritario, este pensar sin barandillas. Desde la muerte de Heinrich, viajas como pasajera solitaria en tu tren de pensamientos. La desobediencia a lo pensado por una mayoría solo puede ser justificado si el infractor asume los cargos por su acto. Eso lo aprendí hace mucho, querida Mary, pero sobre todo desde la publicación de Eichmann en Jerusalén. Yo asumí la soledad de mi castigo ante mis opiniones públicas. En definitiva, Hannah, ¿cuál es tu postura ante el mundo? Siempre pienso en tu independencia, pero no consigo. No lo sé. No lo sé y no lo he sabido nunca. Y creo que para los demás no ocupo ninguna posición. Los de izquierda me consideran una conservadora. Los conservadores a veces me consideran de izquierda, que soy una inconformista o Dios sabe qué. Lo cierto es que no me importa en lo absoluto. La llegada y la partida. La aparición y la desaparición de los seres comienza como una revelación. Esta ha sido una noche de revelación y de partidas.
No esperaba recibir la noticia de tu muerte. En lo absurdo, en lo inhumano no había para ella límite ni sostén. Un radicalismo que siempre la llevaba al extremo y le impedía protegerse y poseer armas. Y nunca le regalaba la gota más amarga de la copa apurada hasta el final. Todo lo bueno acaba mal. Todo lo malo acaba bien. Resulta difícil decir que era lo más insoportable, pues precisamente esto es lo más insoportable, lo que corta la respiración por el mero hecho de pensarlo e impide a tal persona sentirse alguna vez en casa, sufrir y saber de forma atenta y sarcástica, saber a cada minuto y a cada segundo que es preciso dar las gracias hasta por el dolor más maligno. Sí, precisamente ese por el cual todo esto vale y merece la pena. Y la muerte como salvación última, el abrigo del ser en el juego del mundo. Me sobreviven los pensamientos. Ya no soy extraña a ellos. Crezco en ellos como en un lugar, como en un campo labrado. No hay duda de que el devenir existe. Todo lo que conocemos ha sido develado, ha surgido de alguna oscuridad previa y ha salido a la luz del día. Lo eterno en todo se mueve, que caer en la nada de él. Siempre el todo a su pesar, si es que en su existencia aspira a perseverar. La muerte como salvación última, vida entre dos ausencias técnicas, la que precede al nacimiento y la que sucede a la muerte. Un ser que mora su presencia entre dos ausencias y que tiene la habilidad para trascender. Y el apetito desordenado de los hombres de enredarse sin el sur. Serafín.
No creo haberte contado que en estos 10 años he vivido constantemente temiendo que tal clase de muerte podría ocurrir. El temor rayaba a veces en el pánico absoluto. Allí donde radica el temor y el pánico, habita ahora el vacío absoluto. No creo poder seguir caminar sin sentir este peso en mi interior. Y sí, me siento flotar. Si pienso en los meses venideros, tengo vértigo. Ahora me encierro en la habitación de Harry y utilizo su máquina de escribir. Esto me permite aferrarme a algo. Lo extraño es que nunca pierdo el control. Hace años que sé que temías esa muerte repentina. Siempre lo supe y nunca te dije nada. La verdad es que no sé cómo te las vas a arreglar. No me lo puedo ni imaginar. Debes sentirte como si hubieses estado viviendo con alguien a quien apenas conoces. Tú misma sin la angustia. Ahora solo puedo pensar obsesivamente en la frase de Sócrates sobre la muerte. Debemos irnos ahora. Yo a morir, tú a vivir. ¿Qué es mejor? Solo el Dios lo sabe. Hannah, mi tesoro. Ahora sé que la única cura contra la soledad es la amistad. Eso me lo enseñaste tú, mi querida amiga. ¿Cómo voy a despedirme de alguien que tengo tan cerca? Me devuelves esta noche de recuerdos. Tu obra final quedó inconclusa y me regalo el privilegio de cuidarla para ti. Todo lo que hay aquí son sombras que habitan en mí.
Las máscaras que nos asigna el mundo y que debemos aceptar si deseamos participar en el teatro del mundo son intercambiables, no son inalienables, no son un rasgo permanente unido a nuestro yo íntimo, en el sentido en que la voz de la conciencia es algo que el alma humana arrastra constantemente en su seno. Nada es más transitorio en nuestro mundo, menos estable y sólido que esa clase de éxito que trae consigo la fama. Nada acontece más aprisa y más rápidamente que el olvido. No estamos capacitados para juzgar nuestros logros, porque después de todo, queridísima Mary, solo sé de mí. Muchísimos cariños, tu Hannah.